Muchas gracias, hermano Juanito, por las flores, ¿no? Porque dice que es un gigante. Yo creo que tiene que ver mucho la actitud de nuestro corazón en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos también, porque yo siempre bromeo y digo, porque ellos, miren, hay gente que me pregunta, y yo sé que a veces dice, ya va a empezar, y me preguntan, ¿cómo te enamoraste de tu esposa? ¿O qué te vio tu esposa? ¿No? Porque pues ella es güera, yo estoy chaparrito, bajito. Y yo siempre les digo, el problema no es estar feo, sentirse feo es el problema. Así que cuando vi a la güera, caminé como guapo, me sentí como guapo, le hablé como un galán, le habla a una mujer. Y bueno, ya la historia la saben ustedes. Muy bien, ¿estamos listos esta mañana? Siempre que me toca estar aquí, siempre que tengo la oportunidad de venir y compartir algo, tengo que entender que es una gran responsabilidad pararme y hablar, porque este tiempo que estoy aquí, prácticamente me convierto en el pastor de la congregación, pastoreo el corazón de ustedes. Obviamente el pastor Freddy Martínez me dice, me llama y me dice, me ayudas a hacerlo. Pero es una gran responsabilidad. A veces bromeo con los chicos y les digo, estoy nervioso, me siento nervioso. Y la verdad, cada vez que lo voy a hacer, me pasa eso. Ustedes dirán, pero lo haces tan natural. No, pero me pongo nervioso porque me pongo a pensar y digo, ¿cuántas cosas voy a decir? ¿Cuántas cosas voy a transmitir? Y yo quiero hacerlo bien. Yo quiero aportar a su vida. Yo quiero darle valor a la vida de cada uno de ustedes, tal y como de alguna manera Dios lo está haciendo conmigo, a través del conocimiento de su palabra y a través de las escrituras. Eso es fascinante, porque nos ayuda a crecer. Va quitando de nosotros las cosas de las costumbres que traemos y que son difíciles a veces, están arraigadas en nosotros. Y es muy maravilloso eso. Porque a medida que entendemos, a medida que estudiamos la palabra de Dios, a medida que llenamos nuestro conocimiento, escuchen esto, menos queda de nosotros y más de Dios en nuestras vidas. ¿Sí o no es así? Así es que si tú todavía resalta muchas cosas en ti, todavía pues somos gritones, somos maleducados, somos, en fin, tantas malas costumbres. Yo creo que necesitamos aprender más de la palabra de Dios. Yo siempre pensé, y quiero abrir el corazón, yo siempre pensé que ayunando y orando, yo iba a cambiar muchas cosas, lo cual es bueno ayunar y orar. Yo creo que lo tenemos que hacer cada uno como considere que lo tiene que hacer y saber también para qué ayunamos, ¿verdad? Cuando iba creciendo, que era niño, los líderes de la iglesia ponían a todos los papás a ayunar, oren por sus hijos. Y está bien orar por nuestros hijos, pero luego decían, ayunen por sus hijos, hagan ayunos por sus hijos para que no sean rebeldes. Y yo me di cuenta que mucha gente ayunaba bastante por sus hijos, pero sus hijos no había cambios. Y yo digo, algo debemos estar haciendo mal en ese aspecto. Entonces uno va al Salmo 119:9 y dice, ¿con qué limpiará o con qué cambiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En otra versión dice, con obedecer su palabra. Así es que nos podemos matar la vida ahora ayunando por nuestros hijos, pero si nosotros como papás no le transmitimos la palabra de Dios, no le decimos a nuestros hijos, no cumplimos con lo que tenemos que cumplir y que ellos también obedezcan, va a ser imposible el cambio. Es así. Muy bien. Entonces les decía que siempre yo también hacía varias cosas para cambiar. Por ejemplo, yo oraba al Señor, le decía, Señor, dame paciencia. Fíjate la oración. ¿Cuántos no oramos así? A ver, levanten la mano, ¿cuántos oran así? No es cierto. Señor, dame paciencia. Señor, cámbiame. ¿Cuántos oramos así? Y si tú vas a la palabra de Dios, no existe una oración o no existe algo que diga que tienes que orar para el cambio. No así.
¿Saben por qué? Porque Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dice que tú te tienes que quitar esa costumbre. Pero luego dice algo interesante. Y luego dice, y vestíos del nuevo hombre. O sea, tú tienes esta ropa es la vieja costumbre. Tú agarras y te la quitas, te la quitas. Tú lo tienes que hacer. Dios no va a venir y va a decir, a ver, mijito, te voy a quitar tu vieja costumbre. No, es nuestra responsabilidad. Eso es lo que dice la Biblia. Y luego dice, vas a agarrar el nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renovamos el espíritu de nuestra mente? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que les decía, entre más leemos la palabra, entre más estudiamos, entre más conocimiento tengamos de la palabra de Dios, menos queda de nosotros. Y es precisamente por eso que vienen los cambios. Muy bien. Quiero que ore conmigo. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo. Por favor, Padre, te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach que me ayudes a transmitir lo que considero has puesto en mi corazón esta mañana. Ayúdame a hacerlo bien. Oro porque los corazones de mis hermanos esta mañana estén receptivos, para que sus oídos estén atentos y prestos. Y ayúdame, Señor, a aportar, Señor, a sus vidas. Ayúdame, Señor, para que yo pueda darle valor a la vida de cada uno de mis hermanos a través de tu palabra. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias por tu Ruach HaKodesh. Amén. Muy bien. Quiero que busques Salmo 34:8. Salmos 34:8. Y vamos a leer un texto que yo creo que lo hemos leído muchas veces, pero yo quiero que preste atención porque posiblemente vamos a hablar de esto durante 20 minutos nada más. Después vamos a tener la ceremonia, lo que sigue con nuestra quinceañera, luego viene el pastel, la comida, no, en fin. Pero esto es maravilloso, esto que yo quisiera, y yo les pido con todo mi corazón, que cada uno de ustedes preste atención para digerir lo que considero Dios pone en nuestro corazón y transmitir a ustedes para que podamos crecer juntos. Yo si se dan cuenta casi no me gusta venir aquí y decir alguna cosa como yo la aprendí de niño. ¿Cómo aprendí las cosas? De niño, yo veía a los pastores, a los predicadores hablar de muchas formas, pero la que más se me quedó, yo decía, yo quería ser así. Es cuando pasaban la gente y dice, pásale aquí, vamos a poner el altar, aleluya. ¿Cuántos quieren la bondad de Dios? ¿Cuántos quieren la bondad de Dios? Amén. Y todos pasaban. Y vamos a poner las manos y vamos a orar y se caían y todo el espectáculo, ¿no? Lo cual yo digo, si alguien lo siente hacer porque lo aprendió así, está bien. Pero vamos a leer lo que dice. Salmos 34:8 dice, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Probad y ved. Escucha esto. Lo que conocemos de Dios cambia quienes somos. Lo que conocemos de Dios define nuestro propósito en esta tierra. Lo que conocemos de Dios define nuestro destino y moldea cómo vivimos, moldea nuestros pensamientos. Todo viene desde su perspectiva de vida. La forma en que tú y yo vemos a Dios cambia todo lo que vemos sobre la vida y la forma en que vivimos en esta tierra. Cambia todo sobre la vida misma aquí en esta tierra donde Dios nos puso, donde Dios nos asignó. Cuando vemos que Él es bueno, porque dice, probad y ved que el Señor es bueno. Y vamos a hablar de esa parte. Vamos a hablar de la bondad de Dios. Porque he experimentado en mi vida eso
Y por muchos años yo no sabía, yo no conocía, de hecho ni siquiera tenía el significado de qué es la bondad. No tenía la menor idea qué es la bondad de Dios. Pero vamos a ver qué es la bondad, qué es cuando dice Dios es bueno y qué es la bondad. La bondad es una cualidad de bueno. Se identifica con las características propias de las buenas personas, que es lo que compete a nosotros. Es también la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. Bondad se aplica al carácter de una persona, un objeto o una acción para indicar que es buena. Y la palabra bondad tiene que ver con la dulzura. Qué interesante es cuando uno empieza a aprender. Porque de niño yo leía la palabra y el pastor me decía, tienes que ser bondadoso. Pero ¿qué es bondad? ¿Cómo lo definimos? Si yo vengo esta mañana y yo te digo, hermanos, tienen que ser bondadosos. ¿Cuántos quieren ser bondadosos? Y nada más dejo eso ahí. Mi pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a saber qué es bondad? ¿Qué es ser bondadoso? Esa parte que adquirimos de Dios, que no se adquiere nada más por cuestiones o por acciones que nosotros hagamos nada más porque sí, sino porque viene y la genera Dios en nosotros. Ahora bien, cuando vemos que Él es bueno, toda revelación viene como una invitación para un encuentro con el Señor. Nada se nos da solo para aumentar nuestra capacidad intelectual o que tengamos más conocimiento. Todo es una invitación para encontrarse con el Eterno en esa área. Su palabra dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Escucha esto, tú lo puedes leer. Prueben es una experiencia. Cuando tú pruebas algo, si tú tomas un vino caro, tú tienes una experiencia y dices, ¡ay, qué rico! Si tú tomas una agua fresca y tienes mucha sed, tienes una experiencia de satisfacción porque el agua está fresca. Tú probaste y el probar es una experiencia. Pero cuando dice prueben y ved, probad y ved o vean, ¿qué es ver? Ver es una percepción. Cuando dice ved, está diciendo perciban que el Señor es bueno. Y cuando nosotros tenemos claro la percepción de Dios, entonces recibimos más claro lo que podamos experimentar o lo que realmente Dios quiere que experimentemos en nuestra vida. El Señor nos invita a ver y a probar su bondad en un nivel diferente. Todo viene de la bondad de Dios. Todo sobre Él es bueno, así como Él es santo y así como es su amor, por supuesto, es el amor. Pero la bondad de Dios lo define todo cuando realmente fijamos eso en nuestro corazón. Y ya no cuestionamos a Dios por las cosas aparentemente malas que nos pasan, porque aprendemos y vemos que todo está definido por la bondad de Dios. Qué interesante. Siempre pensé que, porque así uno crece y nos enseñan, que Dios es bueno y que el diablo es el malo. Aunque hay algo de cierto en eso. Pero es interesante cuando leemos Job. Y Job dice, cuando Job había perdido todo, y llega un momento que la mujer le dice que maldice a Dios y muérete. Si lo recuerdan, lo han leído. Y luego Job le dice, has hablado como una fatua. Pero esto es interesante. Dice, ¿acaso recibiremos solamente bienes, cosas buenas de Dios y no también malas? Entonces tú te pones a pensar y dices, a ver cómo funciona el asunto. Porque hay otro versículo que dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir, ¿cierto? Él es el destructor. Él destruye nuestras vidas de alguna forma si se le permite o si lo dejamos. Ahora bien, pero hay otro versículo en la Biblia que dice, todas las cosas les ayudan para bien a los que aman a Dios
Y la pregunta es, ¿y los que no aman a Dios? ¿Les ayudará para bien también? ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Si la Biblia es específica, la palabra de Dios es específica y dice, todas las cosas les ayudan para bien a los que aman a Dios. Pero los que no aman a Dios, ahora escuche esto. Todo lo que viene de Dios, en todo sentido, aunque aparezca malo, es bueno. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a usar eso para alejarnos de Él, ni para hacernos sentir mal, ni para destruirnos. Sin embargo, cuando viene una desgracia en la vida de una persona que no ama a Dios, que no conoce a Dios, ¿cómo reacciona? De una manera mal. Dice, esto es una desgracia, me está yendo bien, ¿por qué a mí? ¡Ay, Dios, tú qué está pasando! Y empieza a tener una reacción de culpa, una reacción de echarle la culpa a los demás, una reacción que dice, esto no me debería estar pasando, si yo soy buena gente, ¿por qué me está pasando? ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué está pasando contigo, Señor? Y lo peor es que nunca buscan a Dios, nunca les interesa de Dios, pero cuando están pasando una situación, entonces sí, Dios mío, ayúdame, mira, mi hijo se está muriendo. Y yo digo, ¿dónde estaba Dios antes? ¿Qué estaba pasando antes cuando todo estaba bien? ¿Por qué venimos y clamamos a Dios cuando las cosas van mal? Entonces, vean cómo Dios en todo sentido es bueno. Su bondad no se define por las circunstancias, es todo lo contrario. Y solo ver eso nos brinda un descanso. Escuchen esto. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero he aprendido por dos situaciones, dos experiencias que he pasado, a conocer y a entender la bondad de Dios. Cuando mi hijo tuvo un accidente, aprendí esa parte de la bondad de Dios que no conocía, que estuvo 7 días internado. Pero lo más reciente me llamó mucho la atención de cómo yo pude manejar esa situación. Ahora que murió mi papá, relativamente hace 2 meses, cuando mucho, por todo lo que está pasando, todas mis hermanas, yo fui el encargado de darles la noticia, pero todos estaban llorando y yo quería decirles algo, pero no me dejaban porque lloraban. Apenas les decía, ¿cómo estás? Bien, mi papá. Y todos estaban llorando. Y yo digo, está bien, porque es un dolor, es todo. ¿Verdad? Eso pasa, somos seres humanos. Y yo también lloré, yo también sentí la parte del dolor y la tristeza. Pero pasaron un lapso de 2 horas en que di la noticia y entonces hablé con mi mamá. Entonces le dije a mi mamá, mamá, ¿cómo te sientes? Ya, hijo, ya lloré lo que tenía que llorar. Sí, estoy triste, me siento mal y y el otro, pero ya lloré. Y le dije, ¿qué te parece si tú y yo hacemos algo? Fíjense que no lo pude hacer con los demás, porque los demás estaban concentrados en el dolor, estaban concentrados en no sé qué tantas cosas pensaban. Pero con mi mamá le hablé y le dije, mamá, ¿qué te parece si oramos y le damos gracias a Dios? Entonces le dije yo a ella, tú conoces al Señor, tú conoces a tu Dios, tú sabes que tu Dios es bueno, ¿cierto? Sí, hijo. Él es bueno. Entonces le dije, tú le vas a dar gracias a Dios por la vida de tu esposo porque tú eres la esposa. Yo le voy a dar gracias a Dios por la vida de mi papá porque yo soy hijo. Y empezamos a la distancia por videollamada y empezamos a decirle, Padre, yo le dije, Padre, gracias por mi papá, por el tiempo que me lo prestaste, te alabo, Señor. Sé que es difícil, pero tú eres bueno porque no hay pérdida en ti. ¿Cómo decimos nosotros? Uy, tuvimos una pérdida, se nos murió fulano. Pero en Dios no hay pérdida. No hay pérdida porque Él sabe lo que hace en el tiempo que lo hace porque Él es bueno. Y esa es la parte que nos cuesta demasiado trabajo comprender cuando estamos pasando una situación difícil. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Si no conocemos la bondad de Dios, si no sabemos en términos, ¿cómo le diré? Experimentales y que podemos ver que Dios es bueno, ¿cómo vamos a reaccionar entonces ante una situación? Entonces, fíjense lo que pasó después. Oramos, le dimos gracias a Dios, alabamos con mi mamá, ahí le cantamos al Señor la canción de Dios ha sido bueno. Entre lágrimas y todo, oramos y nos sentimos con mucha paz. Entonces,
me vino un pensamiento. Y según la Biblia dice que cuando estemos con el Señor, dice que no habrá más llanto ni más dolor. Y yo le dije a mi mamá, estábamos ahí, y le dije, ¿sabes? Me siento bien. Y me dijo ella, yo también. Creo que nos hacía falta esto. Y le dije, mira mamá, mira lo que estoy pensando. Creo que estamos conociendo la parte más magnífica de la bondad de Dios, porque esta tierra, mamá, en este momento le estamos demostrando a Dios y estamos haciendo como un sacrificio de agradecimiento a Dios, porque si un día vamos a estar con el Señor en donde vamos a estar, que dice que no hay llanto ni dolor, no vamos a experimentar lo que estamos experimentando aquí. Así es que este es el punto. Esta tierra es el único lugar donde pasamos dolor. Y es la única oportunidad que tenemos aquí para demostrarle a Dios, para decirle a Dios que Él es bueno en medio del dolor y de la tristeza. ¿Sí o no? Es el único lugar aquí, es la única oportunidad. Cuando estemos con Él no va a haber oportunidad porque no vamos a sentir eso. Pero aquí sí lo sentimos, aquí sí sentimos dolor. Entonces yo quiero transmitir eso a tu corazón. Que es en la tierra es el único lugar donde nosotros vamos a poder, tenemos esa oportunidad de agradecerle y de reconocer la bondad de Dios en medio del dolor. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Yo creo que es muy bueno aprender esta mañana porque no sabemos lo que viene mañana, pasado, en un año, 2 años. Nosotros pensamos que todo va a estar bien dentro de 10 años. Y si no es así, la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando enfrentes el dolor? Cuando enfrentemos cualquier tipo de situación difícil, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Conocer la bondad de Dios es vital. Ver y conocer la bondad de Dios es vital. Experimentar y tener una percepción 100% de que Él es un Padre bueno. Nuestro Yeshua vino a revelarlo como Padre. La más grande revelación que Yeshua nos brindó es revelada constantemente en el libro de Juan. Y es que el Eterno es un Padre perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo creo que conocer estas verdades, yo creo que entender cuál es nuestra postura como humanos aquí en la tierra y cuál es la postura de Dios como el Padre bueno, como el Dios bueno, va a cambiar toda nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de percibirlas y nuestra manera de entenderlas. Y yo quiero invitarte que tú pongas eso en tu corazón y de aquí para adelante, cuando enfrentes una situación difícil, tú puedas acordarte que en medio de esa situación Dios es bueno. Y que la Biblia dice que los que aman a Dios, oye bien esto, los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Sea que sea muy difícil la situación, sea que sea que se nos haya muerto alguien, sea que sea una pérdida económica, sea que sea una crisis de enfermedad, lo que sea, eso Dios lo va a usar para ayudarnos. Yo he experimentado muchas crisis en mi vida. Yo le agradezco a Dios porque yo no estoy donde estaba hace unos 12 años, pasando una crisis bastante fuerte, donde pensé que todo el mundo se me vino abajo y donde pensé que ya no tenía sentido la vida para mí por lo que estaba experimentando. Dolía mi corazón, me sentía triste, muchas cosas. Me puse flaco, bueno, estoy más o menos, pero más flaquito. Y a través de esas experiencias ahora puedo reconocer y puedo ver, puedo entender, pues experimenté lo que es el dolor, pero en medio de eso le dije al Señor que me diera una oportunidad, que me ayudara, que yo estaba dispuesto a amarle, a seguirle, a conocerlo más. Cuando nosotros decimos que conocemos a Dios, ¿cómo lo conocemos?
Si yo hago una pregunta ahorita y yo digo, ¿cuántos conocen a Dios aquí? Todos me van a decir que sí, ¿cierto? Pero si yo les hago otra pregunta y les digo, díganme uno de los atributos de Dios, algunos van a saber, pero a ver, aquellos que dicen que conocen a Dios y ahorita están pensando en su mente, ay, uy, un atributo de Dios, un atributo de Dios. La pregunta es, ¿lo conoces o no? Dime un atributo. Piensa y díctate a ti mismo un atributo de Dios. Pero tú dices que lo conoces. Entonces, nosotros podemos decir muchas cosas acerca de conocer a Dios, pero realmente tenemos que experimentar y ver que el Señor es bueno para lograr entender, para lograr llegar a ese momento donde empezamos a conocer a Dios. Por eso les decía, entre más estudiamos su palabra, entre más nos llenamos de su palabra, mientras más producimos cambios en nosotros, más vamos definiendo nuestra vida en el Señor. Amén. Vamos a terminar. Por lo general los seres humanos son bondadosos con familiares y amigos, mejor dicho, únicamente con las personas que quieren. Pero el Señor Yeshua dijo, el individuo debe de ser bondadoso con quienes lo aman y con las personas que no lo aman. La Biblia explica que el individuo se rodea con personas agradecidas como mal agradecidas, desleales, pero a pesar de ello, el que camina conociendo a Dios, sigue las enseñanzas de nuestro Yeshua, no debe de actuar de la misma manera, ya que la Biblia dice en Romanos 12:17, no devuelvan mal por mal a nadie, provean las cosas excelentes a vista de todo. En otra versión dice, no paguen mal por mal, antes bien venzan el mal con el bien. Así es que el ser humano, al ser bondadoso, conoce mejor a Dios y posee una vida que dé felicidad, a pesar de que muchas veces los actos de no ser tomados en cuenta o ser agradecidos por otros, el hombre no debe dejar de actuar con bondad, ya que, como expresa la Biblia en el libro de Mateo, dichosos los que prestan ayuda, porque esos van a recibir ayuda. Dichosos los limpios de corazón, porque esos van a ver a Dios. Yo quiero darles un dato interesante, porque cuando empecé a estudiar esto me encantó de cómo Dios muestra su amor y cómo Dios es bondadoso en todo sentido. Entonces, miren lo que pasa. Según la ciencia, cuando nosotros empezamos a ejercer el bien, y tú puedes buscarlo, tú puedes investigar eso, cuando nosotros empezamos a hacer el bien a los demás, a tratarlos bien, estamos demostrando bondad. Ahora, esto es muy interesante. La bondad, cuando nosotros hacemos el bien, produce de parte de nuestros intestinos y cerebro, produce una sustancia que se llama serotonina. Y la serotonina básicamente eleva nuestras plaquetas, eleva nuestro sistema inmunológico. La serotonina hace un montón de funciones dentro de nuestro cuerpo. Por eso, cuando nosotros somos bondadosos, número uno, conocemos mejor a Dios. Pero número dos, poseemos una vida de felicidad. ¿Y por qué? Porque la serotonina que produce nuestros intestinos y cerebro da ese efecto en nuestro cuerpo, hace que nosotros estemos bien. Incluso las personas que están pasando depresión, se aconseja que tienen que empezar a hacer el bien de las formas diferentes que haya para que su cerebro, su cuerpo produzca serotonina, y la serotonina hace que la depresión, lo que está causando la depresión, lo aplaste. Qué interesante es eso. Y no soy doctor, debería de serlo, ¿no?
Pero es muy interesante cuando uno aprende, cuando uno investiga, cuando uno lee, cuando uno se llena de la palabra de Dios. Yo sé que la pastora le da risa porque hace como 10 años que me paraba aquí y decía pura tontería. Todavía, sí. A veces sí salen. Pero yo sé que la pastora se me queda viendo y decir, y me gusta, bueno, me pone nervioso a la vez, pero me gusta porque yo sé que le tengo que preguntar qué pasa, pastora, me califica y como mi pastora, como maestra, me tiene que decir, oye, en esto está mal, esto no lo debes decir, ¿no? Eso es muy bueno, porque yo estoy aprendiendo. Pero cuando entendemos y comprendemos que la bondad de Dios la empezamos a percibir y empezamos a experimentarla, toda nuestra percepción acerca de Dios cambia. Y yo se los voy a volver a decir. La manera en que tú conoces a Dios cambia quién eres. Hace tiempo salió en la televisión esa pregunta y decían, ¿y tú quién eres? ¿Se acuerdan? Algunos que hace tiempo salían en la televisión, ¿y tú quién eres? Y si nos hacen esa pregunta, nosotros, ¿qué le diríamos? Si a cada uno de ustedes les entrevistara a alguien y dijera, ¿y tú quién eres? Lo primero que van a decir su nombre. No, ese es tu nombre. Te pregunté, ¿quién eres? No, pues soy doctor. No, ese es un título. Eso es algo que tú adquiriste porque estudiaste. ¿Y tú quién eres? Bueno, soy mecánico. No, pero es que eso es una profesión, digamos, o algo que haces. Pero ¿quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo en esta tierra? ¿Cuál es nuestro propósito? Por eso yo quiero que nosotros pongamos eso en nuestro corazón. La bondad de Dios, el conocer que Dios es bueno, el ver y experimentar que Dios es bueno, va a definir quiénes somos, va a definir nuestro propósito, porque a veces vagamos en la vida así como todo el mundo. Hacemos lo que los otros dicen, hablamos lo que otros dicen y muchas otras cosas. Pero ¿qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes realmente somos delante de Dios? ¿Para qué estamos en esta tierra? Yo le doy muchas gracias al Señor porque en todo esto que he estado aprendiendo, he estado descubriendo eso. De hecho, tengo más claro mi propósito, tengo más claro quién soy. ¿Por qué? Porque me ha ayudado muchísimo a entender estas cosas. Tengo más claro quién soy como esposo, como hijo, como papá, como amigo, como hermano. Tengo más claro. Porque mientras más conocemos la palabra de Dios, más se moldean nuestros pensamientos. Nuestra perspectiva de ver la vida y de ver todas las cosas cambian. Si nosotros ponemos a alguien que conoce a Dios con alguien que no conoce a Dios y tienen el mismo problema, la perspectiva de ver las cosas va a ser totalmente diferente. Muy bien. Así es que damos gracias a Dios porque Él es bueno. Y yo espero que esta mañana haya podido aportar a tu vida, haya podido darle un poco de valor a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que conocimos un poco qué es la bondad de Dios, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo lleva en su corazón? Muy bien. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno.